Bendiciones, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por esta clase. Esta es una clase sumamente interesante, ¿verdad? Amén. Bendiciones a los hermanos que nos están mirando por redes sociales. Bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos para hoy la clase número 6. Clase número 6 en sus expositores, hermanos. Gloria a Dios. La clase se titula El día grande del Señor. El día grande del Señor. Estudio número 6. Gloria a Dios. Tenemos el pensamiento central. ¿Alguien me lo lee, el pensamiento central? Hermana, gracias. Este mundo está sentenciado al juicio de Dios, pero la esperanza de los santos es gloriosa. La esperanza de los santos es gloriosa. El texto áureo, texto de memorización, dice así. Vamos a decirlo juntos, ¿qué les parece? Al mismo tiempo aprovechamos para aprenderlo. Yo sé que ya lo saben ustedes. Cuando estas cosas, está Lucas 21, 28. Está cerca. Vamos a decirlo una vez más, todos juntos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esto es para usted. Amén. Lo recibo. Aleluya. Bueno, durante el estudio vamos a saber si ese verso es para usted. Amén. Tenemos 3 porciones bíblicas, 3 diferentes direcciones bíblicas. Una está en Joel, el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, verso 30 al versículo 32. Joel. Luego tenemos Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28. Y por último tenemos la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 14. Gloria a Dios. Verso 11 al 14. Tenemos varias cosas interesantes en esto. Vamos directamente a la esencia de nuestra clase para que usted tenga la oportunidad de participar o preguntar. La enseñanza, en la página siguiente dice enseñanza. Los hijos de Dios debemos estar muy atentos a los tiempos y velar por nuestra conducta, a fin que seamos hallados irreprensibles para el día de Cristo. Amén. El autor de Joel es Joel. El autor de la segunda carta de Pedro, ¿quién es? Pedro. El autor de Lucas, Lucas. Así que en la clase se mueven varios personajes. Primeramente Dios, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Note que dice aquí el pueblo de Israel. Los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Con qué otro nombre se los? La fecha de Joel es por los años 835 al 796. Probablemente en el tiempo de que la nación estaba unida, el norte y el sur, Israel, ¿verdad? Porque por los años 700 y algo, 720, Israel es dividido en 2 reinos. Y en Lucas, el libro de Lucas, aproximadamente en el año 59 después de Cristo. Joel es antes de Cristo, Lucas es después de Cristo en el 59 y la segunda carta de Pedro probablemente en el 65 o 66, probablemente se escribió desde Roma, probablemente. No hay una aseveración directa, concreta sobre este asunto de la segunda carta de Pedro. Joel fue escrito posiblemente en Jerusalén, Lucas probablemente en Cesarea.
o en Cesarea, lo dicen Cesarea. Es posible que segunda de Pedro ha sido escrito probablemente, como dije, desde Roma, probablemente. La clase de hoy la tenemos dividida en 3 porciones. El primero es el día del Señor, contiene una invitación a Dios y ser salvo. La segunda porción, el Hijo del Hombre vendrá con poder, precedido de señales en el cielo. El día del Señor debe incentivar la santidad y la consagración. Amén. Tenemos las porciones de nuestra clase, las 3 porciones, Joel, Lucas y la segunda carta de Pedro. Van a ver ustedes cómo concuerdan estas porciones que fueron escritas en diferentes momentos y una de otras dista cientos de años, otras unos cuantos años, pero Joel es de cientos de años. Y el profeta Joel, que está señalado como un profeta menor, sabemos nosotros que decimos menor por asunto de estudio nada más, porque no hay profetas en sí mayores y menores. En el contenido esencial de la Biblia, Dios no llamó profetas mayores y profetas menores. Esa palabra es superficial. Esa palabra es sencillamente por asunto de estudio. En ninguna manera se atreve a decir usted que Joel es un profeta menor, considerando que no tiene suficiente poder, porque no es así realmente, no es así. Joel profetiza y dice de esta manera, escuche bien eso, voy a leer esos 3 primeros versículos, dice: Dios, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande. Esa palabra que es la que, similitud con el tema que tenemos, el día grande y espantoso de Jehová. A ese día se le llama día grande y espantoso de Jehová. Escuche bien que el rapto de la iglesia para el pueblo de Dios no es ni espantoso, es grande pero no es espantoso. Así que esa descripción no compite con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Entendemos? Porque no es espantoso. Es grande, pero no es espantoso. Por lo tanto, el día grande del Señor es imposible ubicarlo en el arrebatamiento. El verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Voy a pedirle al pastor que por favor nos lea Lucas 21, el 25, 26, 27. Por favor, pastor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las grandes confundidas, de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedir a la hermana Ani, por favor, hermana Ani, la segunda carta de Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles en paz. Aleluya. Gloria a Dios. Hay versículos de aquí que tienen un concepto general universal que se aplica a cualquier periodo de la historia humana entre la relación del pueblo con Dios. Pero el evento general compite solamente a una época de la historia humana. No podemos confundir. Noten esto. Por lo tanto, nosotros vamos a ubicar. Lo primero que vamos a hacer en esta clase es ubicar a qué tiempo compite esta declaración.
¿Ok? ¿A qué tiempo compite? Por lo tanto, no podemos confundirla. Si nosotros confundimos esta fecha, esto es vital realmente en la mayoría de los estudios. Nosotros hemos pasado, al estudiar varias ciencias cristianas, hemos pasado un sinnúmero de veces por el estudio. Por ejemplo, si estudiamos doctrina bíblica, hemos pasado por esta parte. Si hemos estudiado específicamente el libro de Daniel, hemos pasado por esto. Porque Daniel también, en la última parte de su libro, dedica, capítulo 11 y capítulo 12, nos menciona algunas características de esta época. Si estudiamos nosotros el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 16, nosotros podemos relacionar esto, tal como el autor nos dice a nosotros, Joel capítulo 2, Lucas capítulo 28, ¿verdad? 21. Y luego segunda de carta de Pedro, la podemos relacionar solamente con el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. No la podemos relacionar con otra fecha. Amén. Yo sigo creyendo y me inclino 100% a pensar que la iglesia no pasará la tribulación, ni gran tribulación. Mi postura teológica es, y siempre voy a enseñar y predicar, que Dios librará a su iglesia de la 70ª semana de Daniel, tal como se lo dice en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Si tú me eres fiel, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir. De la hora de la prueba. A estos juicios finales se le llama la hora de la prueba, o el gran día. Aunque la hora de la prueba se refiere a todo todo Apocalipsis. Sin embargo, este juicio, el gran día, compite solamente a una parte donde Jesucristo le pone fin al pacto de gracia. Al pacto de gracia, ¿verdad? El arrebatamiento es el fin del pacto de gracia y la gran tribulación es el cumplimiento de la 70ª semana del día. Yo creo que la iglesia se va en el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo tiene dos etapas, dos procesos. Uno, levantar la iglesia. Y segundo, establecer el milenio. Pero antes de establecer el milenio ocurre esto. Antes de establecer el milenio ocurre esta clase. Está en la última parte que se le llama la segunda parte de la última semana. La primera parte de la última semana profética dada a Daniel, que son 70 semanas, se le llama la 70ª semana. La 70ª semana, o el Apocalipsis, está dividido en dos partes. 3 años y medio llamado tribulación y 2 años y medio llamado gran tribulación. Esta parte compite, en mi opinión, al último año de la gran tribulación. Esto sucederá en un valle llamado Jezreel o Megiddo. Megiddo. ¿Dónde está ubicado geográficamente Megiddo? Está a 30 kilómetros al sur de Nazaret. 30 kilómetros al sur occidental. En la parte sur de una tribu muy conocida llamada Isaacar. En la parte norte de otra tribu muy conocida llamada Manasés Occidental, porque hay Manasés Occidental y Manasés Oriental. La que está del lado occidental del río Jordán y la que está del parte oriental del río Jordán. La Manasés que está en la parte occidental del río Jordán, en la parte norte está el valle de Jezreel, o en la parte sur de Isaacar está el valle de Jezreel, lo cual incluye Isaacar sur y Manasés norte. Justamente ese camino es un valle inmenso. Los que han ido a Megiddo lo han observado. Yo sé que muchos camiones turísticos llegan hasta ciertos montículos del lado occidental del valle de Jezreel y pueden observarse un valle inmenso, seco, casi desierto, que es justamente camino también a Monte Carmelo, porque en muchos lugares llegan hasta Monte Carmelo, muy conocido porque ¿quién estuvo ahí escondido? Un personaje muy famoso en la escritura, el profeta Elías. Así que ese era un camino trillado para la gente que iba hacia el norte o la gente que iba rumbo a Asia, al occidente, que tenían que pasar por lo que en ese entonces se llamaba Babilonia, hoy se llama Irak. ¿Entendemos, verdad? Pero no haberlos confundido.
Vamos a dar la ubicación. 30 kilómetros al sur de Nazaret y 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Está el valle de Megiddo. En hebreo se le llama el Armagedón. Armagedón escrito con H. Armagedón. Porque la palabra Armagedón es una palabra compuesta que tiene dos palabras. Magiddo, que es Armagedón. Y significa monte, heart, en hebreo, que significa monte. Es una palabra muy variada porque puede significar monte, montaña, montículo, montañés, y hay muchos derivados de estas palabras. Así que la palabra es el monte de Megiddo. En alguno de esos montes el ejército de Jesucristo estará parado dirigiendo esta gran confrontación. ¿Me explico esto, hermano? Desde ahí se convertirá algo tremendo, poderoso. Así que esta parte de aquí yo quiero que usted la observe muy bien, porque son momentos de juicio. Es el único momento donde nosotros vamos a ver cosas tremendas, como prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Esto tiene que ver con juicios divinos. El gran día, ¿sabe por qué se le llama el gran día? Yo quiero que miren, alguien de ustedes me busque Apocalipsis capítulo 16, verso 14. No hay en ninguna otra parte de la Biblia que nosotros podamos ubicar esa palabra que dice el gran día. No es el día del rapto. Es un gran día espantoso. Es Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Algún voluntario que nos los lea. Está ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Por eso esa palabra gran día que tenemos aquí, o que Joel menciona ahí en el versículo 31, estas manifestaciones cósmicas universales está relacionada con un día que se llama el grande y espantoso día de Jehová. Por lo tanto, esto no compite al rapto de la iglesia. Esto compite a Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Estos espíritus, los que estudiaron Apocalipsis conmigo, salen de la boca de la trilogía diabólica y van por todo el mundo reuniendo a los líderes de las naciones para que se congreguen en ese lugar para pelear contra el Cristo. Por primera vez en toda la historia, Israel va a ver lo que ellos esperaban ver en el Cristo que vino a presentarnos el reino, que ellos no lo ubicaron como el Mesías, se equivocaron, porque querían ver a otro David peleando, dirigiendo los ejércitos contra el imperio romano y contra los otros gobiernos que habían atribulado a Israel. Y como ellos vieron a un Cristo amoroso, pacífico, trayendo una doctrina de transformación interna, ellos dicen, este no puede ser el Cristo. Nosotros esperamos a un guerrero como David, pero ahora sí van a ver este guerrero. Pero no es cuando ellos quieren, es cuando el plan de Dios lo ha determinado. Por lo tanto, este gran día no es el arrebatamiento. Este gran día es el día de Megiddo, es el día del Armagedón, es el día donde Dios dice, aquí está el Cristo, que todo lo puede, y que todo ojo le verá, y que los generales de las naciones, y que la máxima tecnología terrestre no podrá contra el Cristo, que los vencerá en este valle, y que la sangre salpicará, y que aún su vestimenta, según el capítulo 18 y 19, será manchada, y la vestidura del ejército que lo acompaña, que es celestial. Le dijeron a él, Señor, en la época que él evangelizó, le dijeron, Señor, tú puedes llamar ángeles y que van a pelear por ti, pero no es este momento que van a pelear por mí. Hoy yo vengo a morir para redimir a la gente. Ahora, pero esta es otra época. Aquí no viene para redimir, aquí viene para vencer. El que monta el caballo blanco y que tiene nombre, el Cristo,
el Hijo verdadero y único del Padre Celestial, que va a vencer a todos los ejércitos del mundo para establecer su milenio sobre la tierra. Luego, eso es en términos generales. Ahora vamos a meternos a explicar muchas cosas que va a acontecer en este momento. Esto es parte, hermanos queridos, esto es parte de los 3 grupos de juicios del Apocalipsis. Apocalipsis, después del capítulo 3, que es el capítulo 4, hasta el capítulo 16, son juicios divinos, 3 bloques de juicio. El primer juicio se le llama el juicio de los 7 sellos, que son 7. Y luego se le llama al segundo grupo el juicio de las trompetas, que son 7. Y luego al último grupo de juicio, que es el juicio de las copas que se van a derramar, que son 7. Por lo tanto, 21 juicios sobre toda la población mundial, que va a culminar con la eliminación de aquellos que tienen la marca de la bestia en su frente, que va a terminar con la eliminación de la bestia, del anticristo y del falso profeta. De la boca de ellos es que saldrá tu espíritu, según el versículo 14, que va a reunir a todas las naciones para ese gran día en el valle de Megiddo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que se les haga confuso a ustedes aquí. Estamos tratando de emplear el lenguaje más simple para poder entender esta parte, que es muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. El gran día del Señor yo sé que se divide en 2 partes. El arrebatamiento y el juicio. Quizás un poquito de eso, si puede. Está bien, está muy bien. Amén, hermano. Manecita, ¿no tienes preguntas por ahí escondidas? Si han leído la clase, ¿verdad? Si leyeron toda la clase. Este material que tenemos, en mi opinión, es excelente, excelente. Y está bien clasificado y distribuido para que nosotros podamos aprender muchísimo de él. Pero hay que poner esfuerzo personal. Granito de arena, de esfuerzo y voluntad para aprender mucho de la Escritura. Es necesario que todo creyente se empape, escudriñar las Escrituras. Es un mandato. Es parte del mandamiento, escudriñar las Escrituras. Esto no es solo para maestros, esto no es solo para pastores, esto no es solo para líderes, esto es para todos los creyentes. Usted debe saber esto. Esta es la razón por qué nos llenamos de estrés y de preocupación innecesaria. La gente se desespera. Mira lo que está pasando, como si nunca lo hubiésemos oído. Porque al entender la Escritura nos va a dar alivio, descanso, firmeza, tranquilidad y sobre todo aumentar nuestra fe en el Creador. Y amar más a Dios y a la iglesia y dedicar más tiempo en nuestra vida a una consagración personal. El pastor de mi mamá decía esta mañana de eso mismo, decía que empeñamos más el tiempo en hacerle caso a las noticias, hacerle el caso en que escudriñar la palabra, que es donde tenemos toda la revelación de lo que pueda pasar. Así es, absolutamente. Tenemos que meternos, ¿verdad?, en la palabra del Señor y amar la palabra con todo el corazón. Nos quedamos en Joel 30 y 31 y ahí nos atemorizamos tanto que nos quedamos ahí y nos metemos debajo de la cama y no vamos al 32. Que ahí es donde está la salvación, nuestro escape. Conociendo nosotros que estos 21 juicios apocalípticos son severos, mucha gente dice, y yo he oído aún más de opiniones de los labios de creyentes, de gente de la iglesia que dice, Dios es amor, es imposible que Dios ejecute juicios de esta manera. Dios es amor, absolutamente, pero no se queda solo en amor. Dios es una complejidad. Dios es una diversidad. Dios es amor, es paz, paciencia, misericordia. Pero Dios odia el pecado. Para vivir con Él hay que eliminar el pecado 100%. Para agradarle a Él hay que mostrar a Él
diariamente que rechazamos el pecado en nuestra vida. Que lo mínimo, hermano, que los mínimos no queremos tener negocio con lo que se llama el pecado. Es mejor llegar a nuestros días físicos sin dinero y sin nada, con tal de mantener una vida agradable delante de Dios. De verdad. Si es posible terminar como Lázaro, lleno de llagas. Pero la gente no quiere terminar lleno de llagas, quiere terminar lleno de oro. Especialmente si enseñamos la prosperidad, estamos confundidos. Porque morir lleno de llagas nada tiene que ver con la prosperidad física y material. Hubiese perdido la fe, entonces Lázaro, si hubiese pertenecido a una iglesia como esa, hubiese dicho: Dios no está conmigo. Pero nosotros sabemos a través de la Escritura que el mundo no es mi hogar. Nosotros esperamos cielo nuevo, tierra nueva. Nosotros esperamos vivir en un mundo diferente y distinto, hermano. Amén. Yo tenía una pregunta. Sí, hermano. Podemos ver las cosas que van a ir aconteciendo escatológicamente, ¿verdad? De una cosa a otra. Viene Cristo, ¿verdad? A recoger a su iglesia. Inmediatamente el Espíritu Santo dice que se va con la iglesia, ¿verdad? De ahí sigue la tribulación, ¿verdad? Los 3 años y medio que vienen de la tribulación. Inmediatamente después vienen los 3 años y medio de la gran tribulación, ¿verdad? Sí mismo, esa es la secuencia. Ajá, ok. Pero de ahí, después de eso dice la Biblia que viene el milenio. El milenio, exactamente. Amén. Termina la tribulación, ¿verdad? La gran tribulación. Allí inmediatamente empieza el milenio. Sí, cuando Jesucristo venza a las naciones, al mismo tiempo establece su reino. Que no me equivoco, que es desde Jerusalén. Jerusalén termina físicamente destruida. Dice que la gran ciudad será partida en 3 partes. Pero en ese tiempo es tiempo de reedificación. Desde ese mismo tiempo empieza el milenio. Cuando todas las naciones hayan sido sometidas, de esa sublevación sometida, entonces Cristo establece su milenio, con su iglesia, con su gente, con su pueblo. Amén. Acá habrá muchos pueblos, pero una sola es la iglesia. Este es el tiempo de ser parte de la iglesia. Una vez que ocurra el arrebatamiento, se acabó el tiempo de ser parte de la iglesia. No estoy hablando de se acabó el tiempo de salvación, estoy hablando de se acabó el tiempo de la iglesia. Es que ser parte de la iglesia es ser parte de un pueblo de mucha altura, de muchos privilegios, según la Escritura. El arrebatamiento culmina con el pacto, el nuevo pacto, y luego se regresa al pacto con los hebreos, con los judíos. El pacto es en Peter. Para establecer, ahí es que se cumple el renuevo, como estudiamos en la clase anterior, de un remanente de la raíz de Isaí. Cuando vean a Cristo reinar físicamente, literalmente, geográficamente en el planeta Tierra, lo reconocerán algunos, pero será muy tarde para pertenecer a la iglesia, por supuesto. Porque todo concluye. Tienen situaciones que cuando concluye un periodo, concluye. No hay nadie. Cuando Dios cierra, no hay quien abra. Y cuando dice, hasta aquí llegó la iglesia, el tiempo de gracia, ya nadie puede pertenecer a la iglesia. Ábrenos que ahora sí queremos, decían aquellos. ¿Se les abrió? No se les abrió, ya terminó el tiempo, hermana. Dijiste que el periodo de la salvación se va con la iglesia, ¿verdad? Pero ya no va a haber salvación por gracia como ahora. No por gracia, no por gracia. Sí. Yo digo, se va a la iglesia, pero no significa que se cierra la oportunidad de salvación. Sí. No se cierra la oportunidad de salvación, se cierra el tiempo de gracia. La diferencia en tiempo de gracia y el tiempo no gracia, que los que quieren obtener salvación, la lucha es no sellarse. Después del arrebatamiento, el punto en el cual los individuos que estén allí, por eso yo dije específicamente, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Competirá eso
a nosotros? ¿O competirá eso a la gente que está en el tiempo de la gran tribulación? Ahora, es aplicable, por supuesto, a que nosotros estamos esperando como iglesia, pero en sí toda la clase no compite al arrebatamiento. Ese gran día no es el arrebatamiento de la iglesia. Ese gran día terrible, como lo describe Joel, es el tiempo de Apocalipsis 16, que es entre la sexta copa y la séptima copa. ¿Okay? Yo les voy a decir en breve, y lo que quieran copiar, cópienlo, porque no lo van a encontrar en ningún manual. ¿Okay? Ningún manual va a encontrar esto. Yo quiero que copien cuando se derramen esas 7 copas de la ira de Dios. Así se llama, de la ira de Dios. Por eso la clase se titula El gran día del Señor. Y como lo dice Joel, que será espantoso de Jehová. Así que cuando se derrame la primera copa, será derramada sobre la tierra. Cuando esta copa se derrame sobre la tierra, según el capítulo 16, es mi letra, así que no es copia de ningún libro, es mi letra. No es ni bonita, así que es mi letra. Si usted copia, si usted desea copiarla, dice: cuando esta copa se derrame, se derramará sobre la tierra. Sobre la tierra significa sobre la superficie, sobre el polvo. No estoy hablando sobre el planeta. Es el planeta, pero directamente es sobre la tierra, porque las diferentes copas se derraman sobre diferentes elementos. ¿Sí? Cuando estas copas, la primera se derrame, será sobre la superficie de la tierra, y vendrá una llaga maligna, pestilente, sobre los que tienen la marca de la bestia. Por eso esta parte compite probablemente, en mi opinión, al último año de los 3 años y medio, que es la gran tribulación. De la gran tribulación. Porque ya aquí habrá mucha gente marcada. Habrá mucha gente marcada. ¿Qué presionará a la gente para que se dejen marcar? Porque nadie podrá comprar ni vender, sino solo aquellos que tienen la marca. ¿Quién puede vivir sin comprar y vender? ¿Quién podrá? Una pregunta. ¿Eso no sería equivalente a los jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego, que el que se arrodille delante de la estatua pierde la vida? No pudiéramos decir que es equivalente, porque me suena como que para que la persona sea salva en ese tiempo, ellos tienen que dar su vida. Es decir, si no me quitan la vida, no soy salvo. Pero eso, es decir, el Señor, la sangre de Cristo es lo que sigue salvando antes y después y durante el tiempo de la gracia. No mi propia sangre, porque mi propia sangre no es suficiente para salvarme, ¿no? Bueno, después eso es lo que mencionó el hermano es sumamente interesante, porque cuando termina el tiempo de gracia, la sangre de Cristo ya no funcionará, porque Él terminó su periodo de gracia. La gente tendrá que derramar su propia sangre, y justamente la penalidad de la marca es que si la rechazan, es muerte. La Biblia le llama mártires a los que mueran durante ese tiempo. Todo el tiempo, cuando uno muere por una causa, es un mártir. Es un mártir. Un mártir. Entonces, esta es una causa de salvación, por lo tanto, son mártires. ¿Pastor? Sí, una observación ahí. Usted dice que con la iglesia se va también el Espíritu Santo. Culmina el ministerio del Espíritu Santo. ¿Significa eso que va a ser difícil ser salvo? Absolutamente. Porque hoy uno puede tomar una decisión aunque le cueste la vida, porque recibe la fortaleza del Espíritu Santo para hacerlo. En esa ocasión no va a haber el Espíritu Santo, no va a haber esa fortaleza. No va a haber ese ministerio del Espíritu Santo. Tiene que ser
propia conciencia y en propia carne. Va a ser difícil. Yo creo que, como decimos por ahí, es mejor irse en la primera resurrección. Absolutamente, hermano. Eso es el estudio de hoy, para que nosotros podamos tener ese entusiasmo, esa entrega personal a luchar por esta época, a lograr la salvación genuina en este tiempo, que es el mejor del mundo. Sí. Eso se le llama la gracia de Dios. Gracias. Este pacto es el nuevo pacto basado en la gracia de Dios. Esto es único en todo el universo. Esto es único. No habrá otro momento como este, hermano. No habrá. Se lo aseguro. No lo declara la Escritura. No habrá ningún otro momento como este. Cuando el Espíritu Santo, cuando Jesucristo habló con sus discípulos, sus apóstoles, en el capítulo 14, y le dice, mire, si yo no me voy, no vendrá el otro Consolador. Es mejor que yo me vaya. Y Él vendrá y estará con vosotros y en vosotros. El apóstol Pablo más adelante en Tesalonicenses le dice que cuando Él se ha quitado para que el anticristo se manifieste, el Espíritu Santo viene a las nubes donde se encontrará con Cristo, levantando a su iglesia. Esto es una obra del Espíritu Santo, la transformación de los creyentes al levantarse de la tumba, y los vivos que estemos seremos transformados. Esta obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo levanta a la iglesia y se la entrega a Jesucristo en las nubes. Que esta es la primera parte de esta segunda venida. Ahí es la culminación de la gracia, y ahí termina el ministerio del Espíritu Santo. Y empieza la tribulación, su segunda parte, gran tribulación, que culmina con esto, con el Armagedón. Ahora, ¿por qué termina con esto? Porque hay estas señales cósmicas. Usted va a ver por qué. Le voy a decir lo que incluye justamente el capítulo 16, las 7 copas que se derraman. Por eso es similar exactamente a eso del capítulo 16. No hay otro momento del cual Joel esté hablando, Lucas esté hablando, o segunda de Pedro esté hablando. No se la puede ubicar en otro momento. Ese tiempo, ese día grande y espantoso es capítulo 16 de Apocalipsis. Hermano. Sí, es un poquito, la verdad, un poquito así como que da un poquito de temor, porque Bastante temor. Porque dice el Espíritu Santo va a tomar a la iglesia y se lo va a presentar al novio, a Cristo, ¿verdad? La va a agarrar y se la va a llevar. Entonces, lo importante de vivir caminando con el Espíritu Santo es ahora. Hay mucha gente que no cree en el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo es el sello, como la garantía de que pues fuimos lavados por Jesucristo y nos vamos con el Señor. El Espíritu Santo nos santifica, ¿verdad? Has mencionado una palabra, qué bueno que ustedes participan, porque me trae a mi memoria muchos términos. El pastor dijo, culmina el Espíritu Santo, absolutamente, termina el ministerio del Espíritu Santo. Tú has dicho en este momento un sello. Cuando recibimos al Espíritu Santo somos sellados, hermano. Somos sellados, le pertenecemos a Dios. Tenemos un sello en nosotros. Tenemos una marca. Satanás sabe quiénes son, quiénes están marcados para Dios y quiénes no están marcados. No es visible a nuestro ojo físico, pero el Espíritu Santo nos marca, nos sella, dice la Escritura. Es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Así que has mencionado una palabra clave, importante. Es un sello de salvación, que es tan importante para el arrebatamiento, hermana. Yo digo que nosotros como cristianos, como dice ahí en el comienzo, el guío, tenemos que estar preparados, porque vemos señales, vemos cosas, vemos noticias, aunque no podemos estarle dando énfasis a la noticia más que a la palabra, pero como que seguimos igualito, como que no hay temor, como que nos adaptamos a una cosa tan fácil, a la buena y a la mala, nos adaptamos seguido. Y nosotros como cristianos es para tener temor el gran día del Señor. No debiéramos quererlo nosotros ver. Debiéramos anhelar irnos en el primer viaje, porque en lo otro, como dijo el hermano allá, eso es difícil.
Y como dijo Ani también, eso es difícil, decirle tú no quieres, no puedes comprar, no puedes vender, no te estás muriendo de hambre, tranza conmigo y uno decir, no, mejor mátame, eso no está tan fácil. No, absolutamente. Entonces nosotros debemos de no pasarle esto como de largo, y es una clase que está tan linda como que yo creo que usted podría darlo clase de esa. No, esto es material para un semestre. Ajá, Sí, entonces, como que abramos los ojos, hermanos. Estemos pendientes de que en cualquier momento viene el Señor. Sí. No esperemos tanta desastre ni tanto destrucción. Como dice la Biblia, que vendrá destrucción repentina, pero esperemos el Señor en cualquier momento. Sí. ¿Puede decir algo adicional, hermano? Lo digo, hermano, de verdad, se lo digo con mucho respeto y mucho temor. Y yo creo que esta parte la conversé con el pastor, porque esta iglesia nunca se detuvo en dar servicios, aunque sea online, pero los online que hacíamos, teníamos que ir a la casa de Abraham o a la casa del pastor. Pues no estoy mintiendo, le estoy diciendo la verdad. Y fue lo más severo de esta pandemia. Fue lo más severo de esta pandemia. Y yo le dije al pastor una ocasión, le digo, pastor, si nos toca visitar a alguien y usando los protocolos que tenemos que usar, pero si tenemos que ir a administrar un lugar, cuente conmigo. Yo no sé si el pastor se acuerda que yo se lo dije. Y si teníamos que contaminarnos, yo prefiero contaminarme haciendo el trabajo para Dios que contaminarme en un supermercado o en una tienda. Si esto es un costo, yo prefiero contaminarme en la iglesia y no en una tienda. Pero Dios me guardó. Y Dios guardó a todo el grupo que nos mantuvimos fiel haciendo esos servicios. Y yo sé que algunos nos decían, pero están muy juntitos. Nos escribían eso. Están muy juntitos, no están guardando la distancia. Y yo decía, sí entraba un temorcito, pero el amor que sentíamos por el Señor era más fuerte. Y no lo hacíamos por atrevido, lo hacíamos por teniendo conciencia de que hay que esforzarse y hay que luchar. Fuérzate y sé valiente. No queríamos tentar al Creador, queríamos servir al Creador, aunque sean días difíciles, momentos complicados. Cuando derramó la primera copa, la derramó sobre la tierra. Y vino una gran peste maligna. Cuando esa copa se derramada, vino una peste maligna, peor que la que recibió Job, sobre los que tienen la marca. Cuando se derrame la segunda copa, el segundo ángel derrame la segunda copa, la derrama sobre el mar. Esto es un poco confuso porque no sabemos si es sobre el mar Mediterráneo, porque no dice los mares, dice sobre el mar nada más. Así que tendemos a pensar que cuando derrame esta copa será sobre el mar Mediterráneo. Sabemos dónde está el mar Mediterráneo, ¿verdad? Dice sobre el mar, no dice sobre el océano, dice sobre el mar. Y cuando esta copa se derrame, morirá todo ser vivo del mar. Todo ser vivo, todo pez, no habrá ningún pez sobre este lugar porque todo morirá. Me imagino que nadie podrá navegar porque será una peste horrible, a muerte. Cuando el tercer ángel derrame la copa, según el capítulo 16, la derramará sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Aquí vendrá un grave problema porque no habrá agua para beber. No habrá agua para beber. Como ya se está hablando de eso, que han inventado en estos momentos o se están inventando para hacer potable el agua del océano. Una técnica para sacarle toda la sal y hacerla potable. Vamos a ver que eso se logre. Pero estos juicios no terminen ahí. Porque el cuarto ángel derramará su copa sobre el sol. Y el sol triplicará su potencia de calor. Y dice que quemará literalmente con fuego a la gente. El profeta Joel, de igual forma como Lucas y Pedro, nos hablan de esto. Que habrá fuego en la tierra. Que habrá sangre. Que habrá columnas de humos. Ahí dice que la luna se convertirá en sangre. Absolutamente. La luna es como si se marchitara. Es como, bueno, para este tiempo piensan que la luna puede con esta situación exterminarse, explotar la luna. Y al salir el satélite terrestre, que es la luna, los mares podrían volcarse sobre la tierra seca.
se quemará. Probablemente está hablando de que se Será queme. el calor que el sol, como el sol Emitirá. se va a calentar mucho más, y la luna es un satélite, ¿no? Que camina con el reflejo del sol. Así es. En el momento en que el sol caliente demasiado, puede hacer que la luna también, ese calor lo refleje la luna, por eso se vea roja, o será sangre física. Yo pienso que será el color, probablemente la esté quemando. Pero antes de quemarla, es como un carbón, ¿verdad? Que antes de que se vuelva ceniza el carbón, se enciende y se ilumina. Probablemente que esto pase, que la Tierra, al reflejar los rayos solares, pero como son de mayor intensidad, veamos una luna candente, en fuego. Pero que una vez que eso pase, lo que queda es ceniza. Probablemente perdamos el satélite para esta altura. Aquí en el libro dice, en los últimos días, en los últimos años hemos sido testigos de varias lunas de sangre y de una actividad celestial que no había tenido procedente. Dice Joel 2, 30, 31. Que se ha visto ya señales de la luna en... La luna en ciertos periodos del año se vuelve grande y rojiza, dependiendo de la distancia que nosotros estemos. La luna es un satélite de la Tierra, pero hay una época del año en que la Tierra se acerca al Sol, y al acercarse al Sol, nosotros la vemos más grande y la vemos rojiza, ¿verdad? Ahora, cuando el quinto ángel derrame su copa, lo va a hacer sobre el trono de la bestia. ¿Dónde está el trono de la bestia? Probablemente en Jerusalén. Cuando lo derrame sobre la bestia, su reino se convierte en tinieblas y será tremendo para ella. O sea, el líder principal de toda la maldad y el pecado del mundo es el dragón, la bestia, el falso profeta. Así que ya va sobre el trono directo del mal. Y el sexto ángel, cuando derrame su copa, lo va a hacer sobre el río Éufrates. Y el río Éufrates se va a secar, y aquí ya da, en esta sexta copa se está preparando todo para que los reinos puedan cruzar y llegar hasta Megiddo. Pregunta, todas estas copas y trompetas y juicios de Dios, ¿van a ser para el mundo entero o áreas específicas? Porque ahora estoy un poquito confuso. Ok, es para el mundo entero. ¿Te acuerdas, según el versículo 14? No hemos llegado al versículo 14 todavía, estamos en el sexto sello. Pero luego es como que hace un resumen general. En el versículo 13, dice que de la boca de estos líderes, porque son personas estos líderes, la bestia es un líder, el falso profeta es un líder. Saldrá de ellos un espíritu, dice, en forma de rana, que viajará a todos los líderes de las naciones para convocarlo a ese lugar. Ese lugar será un centro de convocatoria donde se reunirán no solamente estos hombres, sino toda la fuerza, el poderío bélico que tenga el mundo. ¿Que va a ser contra quién? Contra Cristo. Entonces ahí Cristo peleará, Cristo el Mesías. Y esto lo narra el capítulo 19 y 20, 19 específicamente de Apocalipsis, donde lo vemos a él montado sobre un caballo, su vestidura manchada. Es esa guerra, es la guerra del Armagedón, donde van a estar todos los líderes mundiales y todo el ejército bélico del mundo entero peleando. Será en un lugar específico. No será en Sudamérica, no será en Estados Unidos, no será en África, será allí, en Megiddo, en el valle de Jezreel, ahí mismo, en este sitio. Es un valle inmenso, en Megiddo. No confundamos esta con la guerra de Gog y Magog. Eso será después del milenio. Después que Satanás sea suelto, se formará otra guerra. Pero esta es antes, previo al milenio. Pero los juicios que está leyendo ahora, que el sol va a quemar, va a ser a la tierra completa, Sí, que a la las tierra completa. van a ser para Sí, la tierra completa. Tierra completa. Cuando cae, Excelente. cuando Sí. los ríos se vuelven, que no se pueden tomar, va a ser para Es- toda la fuente del planeta. De las aguas, todas las fuentes del planeta, exactamente. Para todo. Ya a estas alturas, la humanidad estará enojada contra Dios. Dice ahí que cada vez que pase un juicio, la gente no se arrepiente, se enoja contra Dios.
Y más, entonces enojan contra Dios, se enojan contra Dios. Entonces cuando alguien los convoque a pelear contra Cristo, van a ir confiadamente. Hermano. Tengo una pregunta también. Sí. Cuando esté pasando todo esto, ya el arrebatamiento de la iglesia ya ha sucedido, ¿no? Ya sucedió. Y cuando, mi pregunta es, aquí dice que se van a reunir en esta área. ¿Ahí se va a encontrar Cristo con la iglesia o solamente se va a encontrar Cristo? ¿Cómo sería? Cristo con su ejército celestial. Cristo con su ejército celestial. ¿Y va a ser visible a todo el mundo? Sí. Esta no es una pelea de la iglesia todavía. Ahí no involucra a su novia, pero sí involucra al ejército celestial, que estamos hablando de miles de ángeles, de todos los calibres, comandados por arcángeles. Entonces, cuando suceda este evento, cuando Cristo se deje ver con todo su ejército, es ahí cuando las naciones de la tierra se reúnen contra Él también. Exactamente, exactamente. En el versículo 13 y 14 nos dicen que la bestia, estos líderes mundiales, agotando todos sus recursos, van a convocar a todos los líderes del planeta para llevarlo a ese sitio, a ese lugar. Por eso dice más adelante en el capítulo 18, 17 y 18, que se le da una orden de parte de Cristo a las aves del cielo. Lo dice a través de un ángel, para que vengan a comer carnes de reyes, porque ahí morirán. Será una batalla, la madre de todas las batallas. ¿La iglesia estará en el cielo esperando a Cristo? La iglesia estará en un lugar de Dios. La iglesia no participa en guerra en ese momento, pero es el ejército celestial de ángeles que Dios tiene, que son muy poderosos. No necesita más de eso. Aún más, Cristo mismo comandará sus tropas. Cristo en persona es el comandante general de las tropas celestiales. Por eso la gente se sorprenderá, especialmente el judío. Se sorprenderá. Ahora, la palabra dice que lo matará con la espada de su boca. Con la espada de su boca. Los ángeles son poderosos y con un solo ángel mató a 185,000 hombres. Pero con el poder, él siguiendo por el Creador, tiene poder para deshacerlo. Él solo no necesita a los ángeles. Ni aún a los ángeles lo necesitaría. Sí. Así es, así es. Ahora, hermano. En el momento que el Señor esté peleando esa batalla, los ojos de los que estén, del mundo entero que estén ahí reunidos, podrán ver físicamente el cuerpo de Cristo y su ejército será físico. Sí, físico. Él va a Sí, poder tener todo es visible. cuerpo, Sí. como cuando él se desapareció a los del camino de Maús, que no lo reconocieron, caminó con ellos, habló con ellos, entró, bendijo el pan y no lo reconocieron. Así va a ser cuando esa pelea se dé. El Señor no va a revelar su Sí, todo el mundo sabrá que es Cristo. hasta después. O en el momento. No, en el momento. Eso será visible, eso será en persona, eso será Él mismo. Aún más traerá escrito su nombre. Y los ángeles también como hombres, con cuerpo humano. Sí, apariencia de hombre, absolutamente. Es visible. Como soldado. Así es. Sí, exactamente. ¿Se acuerdan cuando Eliseo estaba en un lugar y estaba rodeado por los sirios? ¿Se acuerdan de ese momento? Ahí estaban los ángeles presentes, pero estaban con un cuerpo celestial. No se lo podía ver, ¿verdad? Pero cuando ellos quieren ser vistos, ellos aparecen con un cuerpo como los ángeles que entraron a Sodoma y Gomorra, que fueron ser vistos, que podían conversar. Así que al tomar un cuerpo, asumir un cuerpo, como se le expresa en la teología, asumir un cuerpo, eso será visible, con armas visibles, con alas visibles. Bien. El Cristo será visto, todo ojo le verá. Ese es el Cristo, ese es el que vino hace 2000 y tantos años, ese es Él. Ese es Él. Esa es la última guerra, esa es la guerra entre el bien y el mal. Contra sobre la corrupción y sobre la justicia. Es una batalla que culminará ahí
y se establecerá el milenio. Cristo reinará visiblemente sobre la tierra por 1000 años. Amén. Quiero concluir con esto. Fíjese que no hemos pasado verso por verso, pero note esto. Cuando se derrame la séptima copa, derramó sobre el aire. ¿Qué pasa cuando se derrame esta copa sobre los aires? Habrá un temblor grandísimo, habrá un terremoto, dice, como nunca lo ha visto, ni lo habrá. Probablemente nivel 20. Nivel 20. Aún más, dice que ciudades en el planeta desaparecerán, islas desaparecerán, probablemente toda la superficie terrestre será modificada. La misma Jerusalén será partida en 3 partes, dice. Morirá mucha gente. Mucha gente. Ya a estas alturas, más de las 3/4 partes de la población mundial que exista, morirá. En cada juicio muere gente, pero aquí estará completamente diezmada el número de personas sobre la faz de la tierra. Y justamente, dice ahí en el versículo 14, que lo vamos a leer una vez más, lo podemos leer en coro, si la hermana nos lo pone ahí, vamos a leer el versículo 14, lo que dice. Y esto es previo, esto está entre la copa sexta y la copa séptima. De eso es lo que está hablando el profeta Joel, de eso es lo que está hablando Lucas en el capítulo 21, de eso es lo que está hablando Pedro en el capítulo 3, verso 11. ¿Qué dice ahí, hermano? Exacto. Están enojados contra Cristo. Ese es el último recurso de la trilogía diabólica para reunir todas las naciones, concentrarla ahí. Y ahí será la guerra. Ahí será este Armagedón que habla la Escritura, la madre de todas las batallas. Justamente entre la copa sexta y la copa séptima. Cuando ocurra la copa séptima, ocurrirá ese gran terremoto tremendo que morirá. Después de esto, después justamente de ese terremoto, ya queda eliminada la gran ramera, la gran Babilonia, la gran ramera, la gran Babilonia, y Satanás será tomado prisionero. La gran ramera, la gran Babilonia, y Satanás quedará prisionero, encadenado en el infierno. Y se establece el milenio sobre la tierra. Este es ese gran día de guerra entre el bien y el mal. Yo espero que nosotros no estemos ahí. Yo espero que nosotros ya nos vamos en el rapto de la iglesia. Solo estamos oyendo las noticias hacia abajo. Amén. Dios le bendiga.